¿Alguna vez has Excuse me, is sentido que this tu seat vida taken? entera puede transformarse con una Only sola if you eat pregunta? too. Pues agárrate bien, porque lo que estás a punto de escuchar te va a partir el alma y luego la va a reconstruir de la manera más hermosa que puedas imaginar. Imagínate esto. Es una mañana helada en la ciudad. Afuera, la nieve cae sin parar, cubriendo las calles con un silencio blanco y pesado. Adentro de un pequeño café, el aroma del pan recién horneado se mezcla con el olor profundo del café tostado. Ese tipo de calor que no viene de las estufas, sino del murmullo suave de las conversaciones y del latido de la vida misma. En una mesa del rincón, junto a la ventana, está Daniel Hayes, un hombre que parece estar ahí, pero que en realidad está perdido en algún lugar muy lejano. Su sopa está intacta frente a él, ya sin vapor, tan fría como su mirada. Viene aquí cada mañana antes del trabajo. No porque le encante el lugar, sino porque necesita recordar cómo se sentía la paz, antes de que todo cambiara, antes de que el auto de su esposa nunca llegara a cruzar aquella intersección hace 2 inviernos. Desde ese día el silencio se convirtió en su único compañero. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta y el mundo siguió girando mientras él se quedó congelado en el tiempo. Pero ese día iba a ser diferente. De repente, en medio del sonido de las tazas chocando y la música de fondo, una voz pequeña atravesó el ruido. Daniel levantó la vista sorprendido. Frente a él había una mujer joven, sosteniendo a un niño pequeño que no podía tener más de 3 años. Sus ojos eran suaves, pero cargados de un cansancio tan profundo que contaba historias que las palabras no podían expresar. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó en voz baja, con un temblor apenas perceptible. Había otras mesas vacías en el café, pero esta estaba justo junto a la ventana, el único lugar donde la luz del sol lograba entrar y tocar algo. Daniel la miró confundido. ¿Por qué él? ¿Por qué su mesa? Pero antes de que pudiera responder, el niño se acurrucó contra el abrigo de su madre, temblando de frío. Y entonces Daniel dijo algo que ni él mismo esperaba. Con voz baja pero firme le dijo: «Si te sientas, tienes que comer también». Ella se quedó en silencio por un momento. Luego asintió despacio y se sentó frente a él, con el niño todavía aferrado a su pecho. Su nombre era Grace Mitchell. Parecía tener unos 28 años. Tal vez menos, aunque las ojeras marcadas bajo sus ojos la hacían ver mayor. Su hijo, Lucas, se agarraba de ella como si fuera lo único sólido en un mundo que no dejaba de moverse. Al principio, Grace no pidió nada de comer. Solo pidió un vaso de agua caliente. Daniel observó su abrigo. Era beige, pero estaba gastado, adelgazado por demasiados inviernos. Los bordes deshilachados. La chamarra azul de Lucas estaba cerrada hasta el cuello, pero sus guantes no hacían juego. Uno gris, uno café. No hacía falta ser un genio para entender lo que estaba pasando. Grace había estado caminando durante horas esa mañana. Perdió su trabajo hacía 2 semanas. Era un puesto de limpieza en un motel pequeño que apenas le alcanzaba para mantener las luces encendidas. Su casero le había dado hasta el fin de semana para pagar la renta. Pero no había dinero, ni un peso. Intentó ir a los albergues. Todos estaban llenos. Ese día solo había venido al café para calentar a Lucas. Nada más. La mesera le dijo que no podía quedarse sin ordenar algo, así que estaba a punto de irse cuando vio a Daniel sentado solo. Algo en su rostro, silencioso, amable, tal vez roto como ella misma, le dio el valor para preguntar. Daniel empujó el plato de croissants hacia ella y le hizo una seña a la mesera para que trajera otro tazón de sopa. «No tienes que hacerlo», susurró Grace avergonzada. Pero Daniel negó con la cabeza. «Nadie debería pasar hambre», dijo simplemente. Mientras Lucas comía, Daniel se encontró observándolos. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó la risa de un niño de cerca. Lucas soltó una risita cuando las migajas cayeron sobre la mesa, y Grace sonrió débilmente mientras las limpiaba. Esa pequeña sonrisa, cansada, agradecida y frágil, despertó algo en el corazón de Daniel que no había sentido en años. Por un momento fugaz, no era el hombre que lo había perdido todo. Era solo alguien compartiendo una comida con extraños que necesitaban calor más que él. Grace le agradeció una y otra vez, su voz quebrándose ligeramente cada vez. Dijo que le pagaría cuando pudiera, pero Daniel solo asintió. No necesitaba que le devolviera nada. Lo que quería, aunque todavía no lo sabía, era volver a sentirse humano. Después de terminar, ella intentó levantarse, lista para irse, pero Lucas bostezó y recargó la cabeza en su hombro. Daniel notó lo pálida que se veía,
y antes de que pudiera dar otro paso, preguntó suavemente, ¿tienes a dónde ir? Su silencio fue respuesta suficiente. No quería lástima, pero estaba demasiado cansada para mentir. Así que le contó un poco. No todo, solo lo suficiente para que él entendiera. Su esposo se había ido cuando Lucas tenía 1 año, llevándose cada centavo que tenían. Sus padres ya no estaban. Había estado trabajando en empleos temporales desde entonces, intentando construir una vida que parecía derrumbarse cada pocos meses. Encontraré algo, dijo finalmente, forzando una sonrisa valiente. Siempre lo hago. Daniel asintió lentamente. Conocía ese tipo de determinación, la silenciosa, la desesperada, la que sostiene a una persona cuando todo lo demás se desmorona. Sacó su cartera y colocó unos billetes sobre la mesa. No por lástima, sino por paz. Por favor, dijo suavemente, compra una comida decente esta noche. Grace miró el dinero. Su orgullo luchaba contra su necesidad. Pero cuando vio el rostro dormido de Lucas, lo tomó con manos temblorosas. Gracias, susurró. Esa noche Daniel no podía dejar de pensar en ellos, en cómo Grace había sostenido a su hijo cerca, en cómo había mirado la comida como si fuera tanto una bendición como un recordatorio de lo que no tenía. Se dijo a sí mismo que no debía involucrarse, que la gente va y viene, que ya había hecho su parte, pero algo dentro de él susurraba que tal vez esto no era una coincidencia. A la mañana siguiente, regresó al café, medio esperando, medio temiendo que ella pudiera volver. Y lo hizo. Se veía más limpia ese día. Su cabello estaba peinado con cuidado, su bufanda bien envuelta. Lucas corrió hacia la ventana y presionó sus pequeñas palmas contra el vidrio, riendo con la nieve. «Volviste», dijo Daniel suavemente. Grace sonrió. «Dejaste tu bufanda», mintió colocándola sobre la mesa. Daniel se dio cuenta de lo que había hecho, darse una razón para regresar sin admitir que quería hacerlo. Él sonrió de vuelta, agradecido por la excusa. Compartieron el desayuno nuevamente, y esta vez ella le contó sobre sus sueños. Cómo alguna vez quiso estudiar enfermería antes de que la vida tuviera otros planes. Daniel escuchó en silencio, ofreciendo pequeños alientos entre sorbos de café. Durante las siguientes semanas, el café se convirtió en su lugar de encuentro no hablado. Grace encontró un trabajo de medio tiempo en una guardería, y Daniel, que trabajaba como arquitecto, la ayudó a llenar formularios para asistencia del gobierno. Lucas empezó a llamarlo Señor Dan. Poco a poco, lo que comenzó como bondad se convirtió en algo más profundo. No fue amor a primera vista, sino amor construido desde la confianza, desde el silencio compartido, desde la comodidad de saber que alguien se preocupaba. Una mañana nevada, Daniel encontró a Grace sentada sola junto a la ventana, con lágrimas en los ojos. La guardería había cerrado inesperadamente y no sabía cómo iba a pagar la renta otra vez. Lucas estaba con una vecina sin saber que su hogar podría desaparecer pronto. Daniel se sentó junto a ella, viéndola intentar mantenerse entera. «Ya me ayudaste suficiente», dijo entre lágrimas. «No tienes que arreglar mi vida». «No estoy tratando de arreglarla», respondió Daniel en voz baja. «Solo no quiero que pelees sola». Le ofreció algo que ella no esperaba. Un trabajo temporal como su ama de llaves. Su casa había estado vacía durante demasiado tiempo y necesitaba ayuda para mantenerla. Grace dudó, pero finalmente aceptó. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta era que este arreglo cambiaría todo. Trabajando en la casa de Daniel, Grace trajo de vuelta la vida a las habitaciones que habían estado en silencio durante años. Cocinaba comidas sencillas, mantenía todo organizado y a veces cantaba suavemente mientras Lucas jugaba. Daniel, que se había cerrado desde que perdió a su esposa, sintió que el calor regresaba. No el tipo que borra el dolor, sino el tipo que lo hace soportable. Una tarde, mientras ella lavaba los platos y Lucas construía torres con bloques, Daniel se quedó parado en el marco de la puerta mirándolos. La luz dorada de la lámpara suavizaba todo. El sonido de la risa, el olor del pan, el latido de un hogar redescubierto. «Grace», dijo finalmente con voz temblorosa, «tú y Lucas han traído de vuelta algo que pensé que se había ido para siempre». Ella se volteó con las manos aún mojadas, sin saber qué decir. Las lágrimas llenaron sus ojos antes que las palabras. Por primera vez en años, Daniel extendió la mano. No por caridad, sino por esperanza. Desde ese día sus vidas se entrelazaron de maneras que ninguno había planeado. Grace encontró fuerza en la estabilidad que Daniel ofrecía. Daniel encontró sanación en la calidez que Grace llevaba consigo. Su historia no fue un cuento de hadas. Fueron dos vidas rotas reparándose una al lado de la otra, lentamente, con ternura.
Pasaron los meses y el invierno se derritió en primavera. En una mañana brillante, Grace se sentó una vez más frente a Daniel en el mismo café donde todo había comenzado. Lucas estaba sentado entre ellos mordisqueando un croissant. Grace sonrió mientras miraba por la ventana, su reflejo superponiéndose con el de él. ¿Puedo sentarme aquí?, susurró juguetonamente. Daniel se rió suavemente. Solo si también comes, dijo, igual que aquella primera mañana. Ambos rieron, un sonido lleno de gratitud, memoria y alegría tranquila. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se había convertido en una segunda oportunidad en la vida. Porque a veces, una pequeña pregunta como ¿puedo sentarme aquí?, puede cambiar absolutamente todo. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer aunque sea por un momento en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de los pequeños gestos que pueden transformar vidas enteras, entonces compártela. Cuéntale a alguien más sobre Daniel y Grace, porque el mundo necesita más historias así, historias reales. Historias que nos recuerdan que ninguno de nosotros está tan roto que no pueda ser amado otra vez.